Hay una guerra que se libra en las sombras, y los medios de comunicación principales simplemente se niegan a contarla con la profundidad que merece. No estoy hablando de los titulares superficiales sobre decomisos de droga o arrestos de cartel que aparecen durante 30 segundos en los noticieros nocturnos y luego desaparecen como si nunca hubieran existido. Estoy hablando de algo fundamentalmente más complejo, más peligroso y más revelador sobre el estado real del poder en América del Norte. Lo que está ocurriendo en este momento, en las calles de ciudades fronterizas, en los túneles subterráneos que conectan dos naciones, en los laboratorios clandestinos donde se sintetizan sustancias que no existían hace una década, es una batalla de inteligencia de primer orden. Las redes de narcotráfico emergentes que vinculan a México con los Estados Unidos han evolucionado hasta convertirse en organizaciones paramilitares con capacidades logísticas, de inteligencia y de contrainteligencia que rivalizan con las de algunos estados soberanos. Y los policías encubiertos que se infiltran en estas redes arriesgan no solo sus vidas, sino su identidad, su cordura y la seguridad de sus familias, en una misión que Washington nunca admitirá plenamente ante el público americano. Para entender la dimensión real de este conflicto, hay que desprenderse de la narrativa conveniente que nos venden las agencias federales en sus conferencias de prensa cuidadosamente orquestadas. La DEA, el FBI, la ATF, junto con sus contrapartes mexicanas, operan en un ecosistema de información que está deliberadamente fragmentado. No porque sean incompetentes, sino porque la fragmentación es una estrategia. Cuando un agente encubierto penetra una célula del cártel de Sinaloa o de los Chapitos o de los remanentes del cártel Jalisco Nueva Generación, no está simplemente recopilando información sobre rutas de transporte o nombres de intermediarios. Está navegando por una red de lealtades, corrupciones y alianzas cambiantes que se extienden desde los pueblos serranos de Chihuahua y Sonora hasta los suburbios de Phoenix, Los Ángeles y Chicago. Lo que descubre ese agente no siempre termina en una acusación formal. A veces termina en una carpeta clasificada que nadie verá durante décadas. Y eso, precisamente eso, es lo que debería preocuparnos más como ciudadanos. Las nuevas redes que han surgido en los últimos 5 años representan una ruptura cualitativa con los modelos de narcotráfico que conocíamos. El fentanilo cambió todo. No es simplemente un narcótico más potente, es una revolución logística. Mientras que el tráfico de cocaína requería toneladas de materia prima, infraestructura agrícola en Colombia o Perú y rutas marítimas complejas, el fentanilo puede producirse en cantidades devastadoras en espacios pequeños, con precursores químicos que vienen principalmente de China, y puede atravesar la frontera en cantidades que caben en una carta de correo. Esto ha democratizado, en el sentido más oscuro de esa palabra, la capacidad de las organizaciones criminales para operar. Ya no necesita ser el cartel de Sinaloa para envenenar a miles de americanos. Puede ser una red pequeña, ágil, desconectada, que los algoritmos de vigilancia tradicionales simplemente no están diseñados para detectar. Si este análisis te está abriendo los ojos a una realidad que los medios convencionales deliberadamente oscurecen, te pido que le des like a este video ahora mismo. No porque necesite validación, sino porque ese gesto simple le dice al algoritmo que este tipo de análisis sin filtros merece ser visto por más personas que están buscando respuestas reales. Lo que Washington se niega a calcular es el costo humano de su propia política de inteligencia. Cada agente encubierto que se infiltra en estas redes paga un precio que los burócratas del Departamento de Justicia nunca incluyen en sus análisis de costo-beneficio. El agente que pasa 18 meses viviendo como miembro de una célula criminal no regresa como la misma persona que entró. Los psicólogos que trabajan con estos operativos hablan de una forma particular de trauma que no tiene un nombre claro en los manuales clínicos, una disociación profunda que surge de la necesidad de ser auténticamente otra persona durante periodos prolongados. Tienen que mentir con convicción, participar en actividades que moralmente los destruyen por dentro y construir relaciones de confianza con individuos que matarían sin dudar si descubrieran su verdadera identidad. Y cuando la operación termina, si es que termina bien, regresan a una vida que ya no reconocen como suya. Pero hay algo más que Washington oculta con cuidado, y es la dimensión geopolítica de estas redes emergentes.
Cuando analizamos los flujos de precursores químicos para la producción de fentanilo, encontramos una cadena que nos lleva inevitablemente a la República Popular China. No estoy diciendo que el gobierno chino esté directamente financiando a los cárteles mexicanos, esa sería una simplificación burda. Lo que sí puedo decir, con base en la inteligencia disponible en fuentes abiertas y en declaraciones de funcionarios que han testificado ante el Congreso, es que hay empresas chinas que operan en una zona gris regulatoria, vendiendo precursores que saben perfectamente que terminarán en laboratorios de fentanilo en México. Y el gobierno chino tiene los mecanismos para detener este flujo si así lo decidiera. El hecho de que no lo haga no es una omisión negligente, es una decisión política con consecuencias calculadas. Esta es la geometría del problema que los analistas de inteligencia ven con claridad, pero que los políticos rara vez articulan públicamente. Tienes una China que tiene incentivos estratégicos para no interrumpir un flujo de precursores que está matando a decenas de miles de americanos por año. Tienes organizaciones criminales mexicanas que han alcanzado un nivel de sofisticación operacional que hace 15 años era inimaginable. Y tienes un aparato de seguridad americano que está luchando con herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe. La DEA que existe hoy fue construida para combatir el narcotráfico de la era Reagan. Sus estructuras institucionales, sus protocolos de inteligencia, su cultura organizacional, todo fue diseñado pensando en un enemigo diferente. Los agentes encubiertos que operan en la frontera hoy me cuentan, a través de fuentes que no puedo revelar pero que son absolutamente creíbles, que la experiencia de infiltrarse en las redes actuales es radicalmente diferente a lo que era hace 10 años. Los cárteles tradicionales tenían jerarquías claras, rituales de iniciación predecibles y una lógica interna que, una vez comprendida, podía ser explotada por la inteligencia. Las nuevas redes son más horizontales, más volátiles, más paranoicas. Algunos grupos utilizan tecnología de comunicación cifrada con una sofisticación que rivaliza con la de actores estatales. Están aprendiendo de los errores de sus predecesores. Están contratando a personas con formación en ciberseguridad, en finanzas internacionales, en logística corporativa. La línea entre el crimen organizado y el crimen corporativo se ha vuelto escandalosamente delgada. Quiero preguntarte algo que considero fundamental y quiero que reflexiones honestamente sobre ello. ¿Dónde traza una sociedad la línea entre la seguridad nacional y la moralidad de los métodos que utiliza para protegerse? Porque cuando un agente encubierto tiene que participar en actividades criminales para mantener su cobertura, cuando tiene que dejar que una transacción de drogas ocurra para no comprometer una operación más grande, cuando tiene que construir una amistad falsa con alguien que eventualmente será arrestado por esa confianza, estamos hablando de decisiones morales enormemente complejas que el Estado toma en nombre de todos nosotros, pero sin consultarnos jamás. Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque esta conversación es demasiado importante para que la tengamos solo los analistas en habitaciones cerradas. Lo que el establishment de seguridad americano se resiste a admitir es que la militarización de la política antidrogas ha fracasado sistemáticamente en producir los resultados que prometía. Desde la declaración de Nixon de la guerra contra las drogas en 1971, hemos gastado más de $1 trillón, hemos encarcelado a millones de personas, hemos financiado operaciones en docenas de países, y el resultado neto es que las drogas son más baratas, más potentes y más accesibles que en cualquier otro momento de la historia americana. Esto no es una opinión, son datos duros que cualquier analista honesto puede verificar. Lo que los políticos no pueden admitir, porque hacerlo sería demoler décadas de narrativa oficial, es que la guerra contra las drogas nunca fue realmente una guerra contra las drogas. Fue una política de gestión del conflicto social, de control territorial, de proyección de poder en América Latina, que utilizó el narcotráfico como pretexto y como herramienta simultáneamente. Los agentes encubiertos que ahora se infiltran en las redes que conectan a México con los Estados Unidos no son ingenuos respecto a esta realidad. Los mejores entre ellos, los que han sobrevivido años en operaciones de alta intensidad, tienen una comprensión sofisticada de que están operando en un sistema que no está diseñado principalmente para eliminar el narcotráfico, sino para gestionarlo a un nivel de daño que el sistema político pueda tolerar.
Eso no los hace cínicos, al menos no a todos. Muchos de ellos mantienen una motivación genuina: salvar vidas, proteger comunidades, llevar a individuos verdaderamente peligrosos ante la justicia. Pero saben que están jugando un juego mucho más grande que el que aparece en sus expedientes oficiales. Consideremos la dimensión específicamente mexicana de este problema, porque es aquí donde la narrativa americana es más profundamente deshonesta. México no es simplemente el origen del problema de las drogas en los Estados Unidos. México es también la víctima principal de ese problema. Más de 400,000 personas han desaparecido en México en el contexto de la violencia relacionada con el narcotráfico en las últimas 2 décadas. Periodistas, activistas, políticos locales, policías, jueces, han sido asesinados en números que harían que cualquier conflicto convencional fuera declarado una guerra abierta. El Estado mexicano no perdió el control de su territorio de manera espontánea. Fue erosionado sistemáticamente por décadas de corrupción facilitada por el flujo de dinero del narcotráfico, dinero que en su gran mayoría proviene de consumidores americanos. Y aquí llegamos al punto, que Washington es absolutamente incapaz de articular públicamente. El mercado de las drogas en los Estados Unidos es el motor económico que financia la destrucción del Estado mexicano. Cada vez que un americano compra drogas, una fracción de ese dinero termina en manos de organizaciones que tienen la capacidad de corromper a policías, jueces y gobernadores, que tienen el armamento para desafiar militarmente al ejército mexicano, que tienen la infraestructura logística para mover personas, armas y capitales a través de fronteras internacionales con una eficiencia que empresas legítimas envidiarían. Esta es la economía política real del narcotráfico, y los agentes encubiertos que trabajan en ambos lados de la frontera lo saben mejor que nadie. Si has llegado hasta este punto del análisis, es porque entiendes que lo que está en juego va mucho más allá de lo que los medios convencionales son capaces o están dispuestos a explicar. Te invito a suscribirte a este canal ahora mismo, porque los desarrollos que estamos viendo acelerar en la frontera entre México y Estados Unidos van a definir la política de seguridad norteamericana en la próxima década, y necesitas estar adelante de esa curva, no reaccionando a los titulares cuando ya sea demasiado tarde para entender el contexto. Lo que ningún funcionario de seguridad americano te dirá en público es que la batalla de inteligencia más crítica que se libra en este momento no es en el Medio Oriente, no es en el Pacífico frente a China, no es en Europa del Este frente a Rusia. Se libra en las ciudades fronterizas de Texas, Arizona, California y Nuevo México. Se libra en los corredores de Juárez y Nogales y Reynosa. Se libra en los servidores cifrados donde las organizaciones criminales coordinan operaciones que involucran simultáneamente drogas, personas, armas y capitales. Y los hombres y mujeres que están en primera línea de esa batalla son agentes encubiertos que no aparecerán en ningún desfile, que no recibirán condecoraciones en ceremonias públicas, que no serán reconocidos en los discursos del presidente, porque su trabajo existe en la oscuridad y en la oscuridad debe permanecer para ser efectivo. El veredicto al que llego después de analizar esta situación con toda la honestidad intelectual de la que soy capaz es el siguiente. Las redes emergentes de narcotráfico que conectan a México con los Estados Unidos representan una amenaza a la seguridad nacional americana que es cualitativamente diferente a todo lo que hemos enfrentado antes, no porque sean más violentas que los cárteles del pasado, sino porque son más inteligentes, más adaptables y más integradas en la economía legal de ambos países. Los operativos encubiertos que las combaten son héroes anónimos, en una guerra que su propio gobierno se niega a llamar por su nombre. Y la verdad incómoda que esta situación nos impone es que ninguna cantidad de agentes encubiertos, ninguna operación de inteligencia, por más sofisticada que sea, puede resolver un problema cuya causa raíz es una demanda de drogas en los Estados Unidos que ningún político americano tiene el coraje de abordar honestamente. Hasta que esa conversación sea posible en el espacio público, estaremos condenando a generaciones de agentes, de comunidades fronterizas y de ciudadanos mexicanos a pagar el precio de nuestra colectiva incapacidad para mirar la verdad directamente a los ojos. Comparte este video con alguien que necesita entender la verdad detrás de esta guerra invisible, porque la información que acabas de recibir
Es exactamente el tipo de análisis que el sistema preferiría que nunca llegaras a escuchar.